Pues vamos a comenzar este segundo estudio en la pregunta 7 del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta que dice ¿qué es Dios? Y la respuesta que vimos la semana pasada: Dios es un espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, absolutamente suficiente, eterno, inmutable. Y en la, reunión, estudio de hoy, vamos a considerar lo siguiente: incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente. Y entonces, decíamos entonces la semana anterior acerca del ser y los atributos de Dios, y esta distinción entre atributos incomunicables y atributos comunicables, hay que usarlo. Creo que se puede utilizar, algunos pues lo pueden cuestionar, ¿no? Porque es cierto que no es del todo apropiado, correcto, hacer esta distinción, en el sentido de que todos los atributos de Dios son incomunicables a nosotros en el grado que están en Dios, ¿no? Incluso los comunicables, ¿no? Y el mismo texto así lo da a entender, así lo enseña, ya lo consideraremos pues la semana siguiente. Pero la idea, el sentido de esta distinción es los atributos de su naturaleza esencial, mientras que esos serían los incomunicables, ¿no? Los que tienen que ver con su ser, y después están los atributos que tienen que ver con su naturaleza, podemos decir, moral, su naturaleza moral, de su, podemos decir, personalidad. Y en ese sentido, pues, se utiliza la palabra comunicable porque nosotros, como criaturas hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues participamos también tenemos una naturaleza también moral, ¿no? Unos atributos morales, ¿no? Y por lo tanto podemos entonces pensar en ellos, ¿no? Como que en Dios pues están en grado sumo. Esto ya está también pues expresado en esta misma pregunta. A continuación lo veremos, a Dios mediante, en la próxima, pero vamos a considerar los últimos 4 atributos considerados incomunicables, ¿no? Con la reserva ya hecha, o mejor dicho, la precisión ya hecha, ¿no? En cuanto al significado. Y pues se nos dice entonces incomprensible, omnipresente, todopoderoso y omnisciente. Y comienza por lo tanto con este atributo que es incomprensible. Incomprensible, y el texto que nos da es Primera Reyes 8:27, dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es el pasaje de la dedicación del templo de Jerusalén por Salomón. Y al leerlo, la primera reacción que uno dice: no se habrá equivocado aquí el texto. El comprensible dice que ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos mi casa, la casa que yo he edificado. Entonces, incomprensible, hay que tener en cuenta pues esto, ¿no? El significado de incomprensible es que no se puede comprender, ¿no? No se puede comprender o no se puede contener, ¿no? Comprender, ¿no? Es en el sentido, pues, por ejemplo, esta cuestión comprende tales y tales elementos, ¿no? Contiene, constituye. Entonces, Dios no se puede comprender, ¿no? Nosotros, al leer incomprensible, pues lo tenemos lo que entendemos primeramente es que no se puede entender, ¿no? Entonces la idea es
que Dios no se puede comprender en ninguna parte del universo por su inmensidad. Y eso está pues en relación con que es espíritu, ¿no? No es material y es infinito, infinito. Y por supuesto el universo es finito, es creación, entonces no es infinito. Si lo fuera, estaría participando de un atributo de Dios y eso no puede ser, ¿no? Somos dogmáticos en esto. El universo no es infinito, Dios sí lo es. Por supuesto, también por supuesto, en su apartado aquí significa que no se puede comprender por la mente humana. La mente humana no puede abarcar la perfección de Dios, no puede abarcar llegar a comprender todo el ser de Dios, porque para eso tendría que ser infinito igualmente, ¿no? Cosa que no podemos. Entonces no podemos aprender a entender bien su ser o perfectamente su ser, sus atributos e incluso sus obras, ¿no? Esto lo hice pues también en muchos salmos, ¿no? Podemos, aunque no lo hice el texto del Catecismo Mayor, pero el Salmo 147, versículo 5 sí que lo dice, ¿verdad? Salmo 147, versículo 5. No es el 147, será 140 Sí, 147, versículo 5, sí, ya lo digo bien. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento no tiene medida. No tiene medida. Entonces, su entendimiento, su comprensión es infinita y la nuestra, pues, no es así. Por lo tanto, nunca vamos a poder comprender perfectamente el ser, los atributos, las obras de Dios, los pensamientos de Dios. En Isaías 55, como más altos están los cielos de la tierra, así están más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y esto es una prevención, un antídoto a tener en cuenta acerca de no caer en el racionalismo acerca de Dios, ¿no? Siempre hemos de estar hablando de Dios con este sentimiento de misterio, ¿no? Misterio revelado, no misterio pues de la cripta embrujada, ¿no? Sino el misterio revelado de Dios. Es un terreno, por lo tanto, para la adoración, ¿no? La teología, hacer teología bien comprendida no debe ser entonces un ejercicio racionalista, ¿no? Acerca de Dios, como que estamos hablando de Dios casi sabiendo tanto de Él como Él, ¿no? Sino de adoración y de asombro, ¿no? Ante Dios. Tampoco esta distancia infinita entre la criatura y el Creador, esta distancia infinita va a ser abolida en el estado de la gloria. En el estado de la gloria, algunos interpretan lo de ver a Dios en el sentido de tener una visión directa, hacer del hombre de la esencia de Dios. Una visión directa de la esencia de Dios, ¿no? De su naturaleza esencial, lo cual, pues, por un lado no puede ser porque Dios es espíritu y la naturaleza del espíritu es no ser visible, pero eso significaría que tener una visión directa del ser infinito de Dios significaría que nosotros participamos también de ello y nos volveríamos infinitos, ¿no? Por eso hablan las teologías católica romana y también la ortodoxa, ¿no? Hablan de esta visión de Dios, ¿no? Como una divinización del hombre, ¿no? Pero eso no puede ser porque, ya digo, Dios es infinito
Y está esta otra máxima, ¿no?, de la teología reformada, ¿no?, que lo finito no, bueno, está en latín, pero dice que lo finito no puede contener lo infinito. Bien, pues entonces esto acerca de la incomprensibilidad de Dios, ¿no?, en relación con su inmensidad e infinitud, y también pues en cuanto a la comprensión de su comprensión y entendimiento, ¿no? Y a continuación pues dice la omnipresencia, ¿no? Dice que es incomprensible, omnipresente, y la cita que nos da, bueno, es el Salmo 139, ¿verdad?, del versículo 1 al 13, pues que conocemos bien, ¿no?, que subiere al cielo y aquí, allí estás, ¿no? Dice, ¿qué más? Si mirarlo en el Salmo 139, una descripción muy bella, muy hermosa de la omnipresencia de Dios. Versículo 8. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y tomare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no ocultan de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La omnipresencia de Dios, que también está muy relacionado también con lo que acabamos de ver, ¿no?, con también la inmensidad de Dios. Esto lo que significa es que Dios lo llena todo con su presencia. Por eso habla de omnipresencia, porque Él está presente en todos los lugares. Como no puede ser de otra manera, Él está presente en todo lugar. Como decía, ¿no?, esto es la consecuencia de que es infinito y el universo es finito, por lo tanto Él lo llena todo, Él lo trasciende todo, lo atraviesa todo, ¿no? Sin embargo, no es esto, no hace pues esto pues caer en una visión panteísta de Dios, porque el panteísmo lo que hace es identificar el universo con Dios. Dios es el universo y el universo es Dios, con lo cual no hay Dios más allá del universo. En el fondo el panteísmo es ateísmo, ¿no? Y esto no es así en el Dios de la Biblia, el Dios glorioso de la fe cristiana, porque sí, Dios lo trasciende todo, Dios lo llena todo, pero Dios está infinitamente más allá del universo. Dios lo trasciende, va más allá siempre, hasta el infinito. Por lo tanto, esto impide esta visión panteísta de Dios, y esto hace que vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, estamos siempre en la presencia de Dios. Y esto pues lo hemos de tener presente. La palabra de Dios a Abraham, Génesis 17, anda delante de mí y sé perfecto. Allí donde vayamos, allí donde estemos, aun con las luces apagadas, Dios está allí, sabiéndolo todo, y estamos viviendo, por lo tanto, delante de Dios. Y esto ha de inspirar también este temor reverencial de estar siempre delante del Señor y de que nada, no hay nada, por lo tanto, que se esconda de su mirada. El Dios que trasciende todo el universo, el Dios inmenso que lo llena todo, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero fijémonos también en lo que nos dice Isaías en el capítulo 66, en el último capítulo, versículos 1 y 2. Dice
Jehová dijo, así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Podemos entonces recordar lo que habíamos leído en Primera de Reyes, capítulo 8 y en versículo 27, ¿no? Ni los cielos ni los cielos de los cielos me pueden contener, cuanto menos esta casa que me habéis edificado. Dice pues, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Él pues es el Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero Él mira al humilde. Él está de una manera pues especial, ¿no? Con el contrito y humillado, el quebrantado de espíritu. Y el Dios que excede todo el universo, Él mora por su espíritu dentro del creyente. Él mora por su espíritu aquel que es humilde delante de Él y cree en Él y en sus palabras, ¿no? Bien, pues esto en cuanto a la omnipresencia de Dios. Y ahora pues dice también que es todopoderoso. Omnipotente. La cita bíblica que da es Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 8. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y que no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y bueno, pues todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios, sus perfecciones, ¿no?, están en grado infinito en Él, y todos son pues igualmente hay esa armonía perfecta entre todos sus atributos. Hemos visto que Dios es un Dios de conocimiento infinito, y también un Dios de conocimiento en sí mismo y por sí mismo, lo veíamos la semana anterior, y también pues que Él tiene una voluntad, ¿no? Él es inmutable, Él, todo lo que Él pues desea, pues es inmutable, etcétera. Pero fijémonos, ¿no? Si uno pues desea hacer muchas cosas en la vida, ¿no?, y no tiene capacidad para hacerlo, o pues si uno conoce, sabe muchas cosas, pero tampoco tiene el poder, ¿no?, para llevar a cabo pues sus planes, sus ideas, etcétera, entonces sería, pues eso, un Dios impotente, un Dios débil, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el sentido, el significado de la visión de Dios que se ha puesto en los tiempos modernos, ¿no? Ya con el arminianismo, ya con eso en el mundo protestante, pero incluso también en el católico, ¿no? Porque en el católico la idea es que Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no puede, ¿no? No puede. Es una visión también del Dios débil, ¿no?, de la debilidad en Dios, ¿no? Con lo cual, pues entonces eso afecta verdaderamente pues la visión de Dios. ¿Qué Dios es el que se cree, ¿no? El Dios que quiere salvar a todo el mundo, pero no puede hacerlo. ¿Realmente uno puede estar plenamente convencido y plenamente confiado en Él? Por supuesto que decir de la teología contemporánea, que se ha dedicado a reconstruir, a deconstruir primeramente, ¿no?, la enseñanza bíblica, ¿no?, podemos decir tradicional, acerca de Dios y de sus atributos, sus perfecciones, la omnipotencia, ¿no?, y pues reconstruirla, ¿no?, un relato débil, a un Dios débil, porque bueno, esto pues se piensa que
que no es posible mantenerlo después de todos los horrores vistos, ¿no? Y todas las cosas, pongamos aquí, pues, el holocausto, ¿no? De los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues la crisis de la conciencia occidental o cristiana, ¿no? Como que demandaría esto. ¿Realmente es así? Es decir, tenemos nosotros el derecho de construir y reconstruir a voluntad lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de sí mismo. ¿Eso tiene algún valor? ¿Eso va a alguna parte? Hacerlo pues por nuestras, sí, los traumas que podamos tener, que sean reales, ¿no? Sí, ¿vale? Pero se puede, digamos, canonizar estas visiones del Dios débil. Es verdaderamente el Dios de la Biblia, que nos dice pues la palabra, por ejemplo, en Isaías 46 y versículo 11. Isaías capítulo 46 y versículo 11. Ahí nos dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y también en versículo 13. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces Dios es omnipotente. Dios es omnipotente y esto es, digamos, un fundamento para nuestra fe. Por este hecho de que Dios es omnipotente, pues bueno, para empezar se ve en la creación, se ve en el universo, ¿no? Qué maravilla del universo que el Señor ha hecho. Bueno, pues entonces la creación en 6 días, roca de escándalo para la mentalidad moderna, ¿no? La mentalidad de cientifista, etcétera, etcétera, ¿no? Te dice, tú eres un creacionista, ¿no? Bueno, pues si crees en Dios, ¿cuál es el problema? Si crees en un Dios verdaderamente omnipotente, infinitamente poderoso, lo puede hacer. Puede hacer infinitos mundos en 6 días. Y en un abrir y cerrar de ojos igual. Y todavía 6 días es demasiado tiempo, ¿no? Quiero decir que no hay ningún problema desde el punto de vista de la omnipotencia. Lo mismo que la resurrección de los muertos, ¿no? Que todo el universo pues desaparezca, digamos, la forma actual, ¿no? Los cielos sean enrollados y pues sea consumido en fuego para dar pues un universo en el cual mora la justicia, ¿no? Y la resurrección general de todos los muertos, de todos los seres humanos que han existido en la historia, ¿no? Lo podemos empezar a pensar, y esto un poco que nos puede dar vértigo, mareo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo será? Si Dios es infinitamente poderoso, lo puede hacer eso infinitas veces, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y también, pues, esto es un gran apoyo para nuestra fe en cuanto a la propagación del Evangelio, a la predicación. Vemos aquí, pues, en nuestra nación y las naciones de Europa, las naciones también de América, ¿no? Argentina, del norte y del sur, lo que es Occidente, ¿no? Absolutamente corrompidas, ¿no? Por filosofías, doctrinas de demonios, ¿no? Filosofías de hombres que han corrompido verdaderamente pues las costumbres, ¿no? Bueno, siempre estamos en un mundo caído, por supuesto, pero si por la gracia de Dios o su gracia común ha habido pues unos diques de contención, ha habido unos fundamentos, ¿no? Y bueno, lo que dice el Salmo número 12, ¿no? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Hay algunos que se contentan en que los muros, estos fundamentos sean destruidos porque decir, bueno, así pues todo será más por gracia, ¿no? Aplican la dialéctica ley-evangelio a pues estas, digamos, fundamentos o diques que ha habido pues tradicionalmente en los países y sociedades por la moralidad, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Como que eso, pues, como no es gracia, como no es evangelio, pues, ¿qué más da? Que pues, salta por los aires, ¿no? Que salten, ¿no? Y así, pues, podemos ser verdaderamente salvos por gracia. Algunos vienen a decir esto. Me estoy yendo un poco, a lo mejor, por las ramas, ¿no?
un discurso extemporáneo. Pero bueno, la cuestión es que decía que en el contexto actual en el que vivimos, pues a nadie se le vendría a la cabeza, ¿no?, que las cosas puedan cambiar, de que el discurso pueda completamente ser invertido, a que sea la palabra de Dios la que sea puesta pues por luz de las naciones y no pues por cola, que estas filosofías que lo han invadido todo y que han permeado todo, pues sean puestas, pues iba a decir una expresión, pero bueno, al tren de cola, ¿no?, de la historia. Y bien, pues eso puede ser porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. No significa que Dios lo vaya a hacer. Lo puede hacer, porque es todopoderoso. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer y que no va a hacer nunca. En el sentido de que Dios, por ejemplo, según la propia declaración de la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, no puede negarse a sí mismo. Vemos, dice, no puede. Él no puede actuar en contra de su naturaleza. Él no puede actuar en contra de su santidad. Él no puede actuar en contra de su justicia. Él no puede pues absolver al impío, ¿no?, así como así, ¿no?, o condenar al inocente así como así. Esa visión de una omnipotencia absoluta de Dios no es la de la Biblia, porque esa omnipotencia de Dios está en armonía con todo el resto de los atributos de Dios y no es una nota disonante, ¿no? Dios es ley para sí mismo, se puede decir, su naturaleza esencial, ¿no? Por lo tanto, pues vemos, eso es también Dios va a hacer las cosas que Él se haya propuesto hacer en su decreto. Pero tiene toda su omnipotencia para llevarlo a cabo. Por difícil es que a ojos humanos nos puedan parecer. Y esto es también, por lo tanto, un gran apoyo y un gran consuelo para la fe de los creyentes, ¿no? En cualquier circunstancia, por difícil que sea, por contrario que nos pueda parecer, Dios está con nosotros siempre. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien, pues vemos ahora, por último, la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Los textos que se nos da es Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y también en Salmo 147 y versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento no tiene medida. Eso ya lo hemos leído anteriormente. Entonces, la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas que ocurren en su creación. Viene a ser esto. Él tiene un conocimiento, ¿verdad? Hemos visto al principio Él existe en y por sí mismo, y en y por sí mismo es también su conocimiento, ¿verdad? Y bueno, pues Él tiene un conocimiento completo, total, absoluto de todas las cosas. Él tiene un conocimiento también directo. Es decir, no deductivo. Nosotros, ¿no?, aprendemos, ¿no?, por medio de razonamientos muchas veces, ¿no?
razonamientos es un método indirecto. Entonces partes de un punto y por una manera correcta de razonar, ¿no?, de argumentar, vas llegando a otro punto. Y el otro punto es lo que tú aprendes, y más lo que vas aprendiendo por el camino, ¿no? Si se ha hecho correctamente. Pero entonces es mediato, es, digamos, mediado. Hay pasos intermediarios, y eso es lo que no hay en Dios. Dios tiene un conocimiento no mediato, ¿no?, sino directo y total. No es deductivo, sino directo. Si fuera deductivo, entonces no conocería todas las cosas de entrada. Si no conociera todas las cosas de entrada, pues no tendría el atributo de la omnisciencia y habría falta en Dios. Y también el proceso deductivo implicaría también tiempo en Dios, y Dios está fuera del tiempo, Él es eterno. Entonces, bien, Dios conoce todas las cosas y aún más. Conoce todo lo que ocurre y aún más, ¿no? Tenemos el texto de la Biblia en 1 de Samuel, en el capítulo 22 de 1 de Samuel, cuando David está siendo perseguido y pues está cerca de la ciudad o el pueblo de Keila, y se le plantea, digamos, la duda a David, ¿no?, si los hombres de Keila lo van a entregar sí o no a Saúl, y dice pues 1 Samuel 22:12, será 23:12, será 23:12, dice, dijo luego David a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió: os entregarán en futuro. Y bueno, pues evidentemente David, ¿qué es lo que hizo? Pues huyó, ¿no? Y así no lo entregaron. Entonces, bueno, vemos aquí de esa manera Dios conocía aún más de lo que iba a ocurrir. Entonces, bueno, esto puede ser también algo parecido. Lo podemos ver incluso nosotros por analogía, ¿no? Es decir, nosotros podemos saber las cosas que podríamos llegar a hacer, ¿no?, aunque tal vez nunca lleguemos a hacerlas. Uno puede ser capaz, ¿no?, si se entrena a lo mejor de participar en unas Olimpiadas. Bueno, Olimpiadas no, o a lo mejor de hacer una competición estas de carrera popular del San Silvestre, ¿no?, del Año Nuevo, ¿no? Carrera 6 o 8 kilómetros, ¿no? O a lo mejor hasta media maratón. Uno lo podría saber, ¿no? O podría saber que podría está en su mano, está en sus fuerzas, ¿no? Pero a lo mejor no haber, pues entonces las circunstancias, ¿no?, para lo mismo. Esto es algo, digamos, que sabemos que está en nosotros. Pues cuanto más en Dios. Cuanto más en Dios. Dios entonces conoce no solamente lo real, sino lo que podría llegar a darse. Y esto es distinto a lo que se conoce como ciencia media. Conocemos lo que es la ciencia media, o nos suena lo que es la ciencia media, o también llamado molinismo. Eso es en cuanto a la predestinación y elección. Molina era un jesuita español del siglo, creo, no sé si 16 o 17, no más. Y él había hecho una enseñanza, un discurso acerca de la predestinación bastante sofisticado, y que, bueno, pues siempre está por ahí flotando, pululando como una, digamos, alternativa a estas visiones calvinistas, deterministas de Dios, ¿no? Su visión es que, a ver, Dios conoce todas las cosas y todos los posibles, ¿no? Y entonces Él sabría en qué circunstancias, ¿no?, nosotros, puestos delante del Evangelio, escogeríamos libremente, ¿no?, subrayado, libremente. Y entonces Él escoge esa vía de acción, por así decirlo, ese camino
¿no? Y esa sería la predestinación. Entonces la predestinación no excluiría mi libertad para escoger. Dios habría escogido precisamente eso porque yo lo he escogido libremente, ¿no? Si no es así, Él lo rechazaría, ¿no? Porque Él quiere que yo haga las cosas libremente. Más o menos, vendría a decir, hacer esto la ciencia media. Y esto es el molinismo. Pero no hay que confundir lo que hemos leído de Keilah con la ciencia media. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas que podrían hacer, pero el molinismo es que Él ve esto, ¿verdad? Y lo escoge. En el sentido de que, el molinismo sería que Dios, llega a esa conclusión, Dios llega a ese resultado. Esa decisión de Dios es fruto de un proceso, es el resultado entonces de un razonamiento de Dios, ¿no? Se puede decir, es algo deductivo en Dios. No lo sabe de entrada, sino que Él va, por así decirlo, averiguando, y entonces se encuentra con esto y lo predestina, ¿no? Entonces sería lo mismo que hemos dicho. De entrada, Él no conoce todas las cosas y Él, por lo tanto, no sería omnisciente y sería, estaría siempre en el proceso de, ¿no?, ser más y más y más. Pero, como hemos leído en Hebreos capítulo 4, versículo 13, todas las cosas están abiertas delante de aquel a quien hemos de presentar cuentas, ¿no? Todas las cosas, ¿no?, están abiertas delante de su eternal visión, como también cantamos en el Salmo 90. Bien, pues esto es en cuanto a los atributos llamados incomunicables del ser de Dios. Realmente cuando lo consideramos, entonces vemos la grandeza, la profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios, del ser de Dios mismo, y esto nos hace sentirnos pequeños ante la grandeza de Dios, ¿no? Y qué bueno sería que nos sentamos muy pequeños, ¿no? Nos sentamos abismados, hasta el punto de decir como los padres de Gedeón, ¿no? Pues aquí moriremos porque hemos visto a Dios, ¿no?, con nuestros ojos, ¿no? Pero Dios nos dice en gracia, aquí no moriréis, ¿no? Dios se revela así, esta parte de su ser. Por ello comprendemos su grandeza infinita que no podemos ni siquiera concebir, y Él ha querido, por lo tanto, estar con nosotros, mostrarse a nosotros, estar en pacto con nosotros, ser nuestro soberano, y que nosotros podamos andar y tener comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues que así sea. Amén.